Bueno, perfecto. ¿Me escuchan bien y pueden ver la pantalla? Se escucha perfecto y vemos tu pantalla. Excelente. Ante todo, te quiero agradecer por la invitación a participar y a todo el equipo, ¿no? de organización de este evento. Hace tiempo que venía con ganas de sumarme, pero bueno, no habíamos tenido la oportunidad. Hoy yo les quiero hablar un poco de lo que es el tema, creo que uno de los temas más importantes para lo que es los profesionales que trabajamos en economía de la experiencia, en general en la experiencia de cliente. Es un tema que me apasiona. A decir verdad, no hay mucho que hoy esté escrito al respecto. Si uno explora bibliografía disponible y analiza qué artículos y charlas se han publicado, sobre todo hay mucho material en inglés, pero con un enfoque muy teórico, ¿no? Y no hay casi nada práctico. Así que la idea es darle un giro a esto, aprovechar este espacio para que hablemos un poco de economía de la experiencia y de una forma que para ustedes sea aplicable, para los profesionales de experiencia de cliente puedan superar esos desafíos que tienen en el día a día, ¿no? Y cuál es ese desafío? Principalmente el hecho de poder demostrar cuál es el vínculo que existe entre las mejoras de Customer Experience que están impulsando en cada uno de sus negocios y los resultados que el negocio está obteniendo, que al final apunta al día a día, ¿no? A la razón de ser de por qué estamos trabajando en CX. La verdad que estamos en tiempos bastante complicados, ¿no? Yo he escuchado ahora la charla y todo está tenido de este tema de la pandemia, ¿no? Todos también sabemos que mejorar la experiencia de cliente es una forma superior para que las empresas puedan aumentar sus ingresos y aumenten sus ganancias, pero la realidad es que ahora nos está costando, ¿no? Demostrarlo, porque son tiempos donde las reglas están cambiando. Hay algo muy, muy particular que ahora mismo está sucediendo, ¿no? Y ligado a las consecuencias que está trayendo la pandemia en la economía mundial, que todavía son imponderables, ¿no? Y es un tema de que básicamente hay algunos estudios que planteaban que los profesionales de CX que hoy en día tengan la capacidad de demostrar cuál es el retorno de inversión de lo que están haciendo, pueden enfrentar con seguridad una sólida perspectiva de crecimiento laboral. Pero, y ahí hay un pero, desafortunadamente hay muchos que hoy no lo están haciendo. Hay muchos que hoy no pueden vincular experiencias a ganancias concretas en el negocio y se están encontrando con la línea de desempleo. Lamentablemente, a medida que esta dinámica está evolucionando y se desarrolla en medio de una creciente tensión sobre la incertidumbre económica que tenemos y esta carrera por monetizar el CX, una de las cosas que creo que nos está poniendo foco, por duro que suene, es que tenemos que estar advertidos de esta circunstancia, porque no solo está pasando a nivel Latinoamérica, particularmente, de hecho, está pasando en Estados Unidos y en Europa. Yo les cito, por ejemplo, en estos días tenía una charla con la gente del posgrado de la UCEMA de Customer Experience y les mencionaba justamente también que había una publicación muy reciente de Forrester que hablaba que al menos uno de cada cuatro profesionales del CX tienen probabilidad de perder su trabajo este año y la razón de fondo es que no están logrando demostrar cuál es el retorno de inversión que existe detrás de las iniciativas que impulsan. Los presupuestos que están hoy en día dedicados al tema de experiencia de clientes se están reduciendo. Y un poco es consecuencia, ¿no? Del mismo daño que estamos viendo que sufre la economía global en este momento, ¿no? Entonces, irónicamente, esto no es un tema que esté ocurriendo de manera generalizada. Yo creo que está ocurriendo como que algo muy interesante, que es que aquellas empresas que estaban tímidamente apostando por competir por CX, pero no tenían una decisión firme, han comenzado a reducir presupuestos, mientras que otras que sí ya creen en esto, que sí ya han probado, han comenzado a animarse y a apostar en serio. Para que tengan una idea, ¿no? Desde el 2014, en este estudio de Forrester, citaban que solamente en Estados Unidos y en Europa había crecido exponencialmente, explosivamente. Se pasó del 2014 al 2019 de 900 profesionales en experiencia de cliente en Estados Unidos y en Europa a más de 10.000. O sea, estamos hablando de un incremento de 1.100%. Y a medida que avanza, perdimos el 25% de esas posiciones. Pero creció un 65% la contratación a nivel ejecutivo. Es decir, hay otras empresas que están apostando a invertir más en esto.
Entonces yo creo que es un tiempo, de verdad, más allá del mensaje de ser valientes, de demostrar cuál es el valor que nosotros podemos tener para impulsar proyectos de CX que realmente demuestren un retorno de inversión sólido, ¿no? Nosotros sabemos, y nos lo repetimos hasta el cansancio, que la centralidad en el cliente representa un diferencial. Y hay estudios ya que lo apuntan y te lo demuestran, ¿no? Sobre ese mismo estudio de Forrester, este quizás es un poco más antiguo, se planteaba que el hecho de poder ofrecer una gran experiencia de cliente tenía resultados de negocio increíbles. Por ejemplo, en algunos casos se observaba en comparaciones entre empresas que lideraban los rankings de CX versus las que estaban un poco más atrás, hasta 5 veces más crecimiento de los ingresos netos, hasta 4.5 veces los clientes se mostraban con una mayor disposición a pagar un precio premium por tener una mejor experiencia, o incluso aquellas empresas que lideraban el ranking tenían un crecimiento que era 11 veces más rápido que aquellos que estaban más atrás, ¿sí? De hecho, se hizo esfuerzos importantes para poderlo ponderar, para entender en términos de cuántos millones de dólares puede representar para una empresa el hecho de solo mejorar un punto en experiencia de cliente. Y se veía que esto no era una respuesta única por sector. Teníamos sectores en donde podíamos tener mejores resultados y sectores que no. Por ejemplo, telecomunicaciones, que es un sector que tiene un amplio margen de mejora, y los revenues por cliente quizás son un poco más bajos, podríamos tener, sin embargo, por la economía de escala, una mejora mucho más significativa, hasta 285 millones de dólares extra por año, por cada punto que puedan mejorar. Y allí mismo, bueno, hay resultados para seguros, para aerolíneas, para banca, para todo esto. Así que yo creo que un poco la pregunta que tenemos que hacernos en esta etapa es cómo nosotros podemos aterrizar resultados similares, ¿no? ¿Cómo podríamos llevarlo a nuestras empresas y poderle demostrar al CFO el impacto que la experiencia de cliente está teniendo para nuestros negocios? Y es una pregunta central, ¿no? Así que yo lo que hice fue condensar un poco lo que he aprendido a lo largo de mis 15 años de carrera trabajando no solamente en experiencia de clientes, sino en gestión de clientes en general, en 6 tips para demostrar cuál es el impacto de la experiencia de cliente en el negocio, y bueno, con un enfoque bastante práctico. Así que el primero sería, hablemos del negocio en términos del negocio, ¿sí? Uno de los principales errores que yo estoy viendo de manera constante es que los profesionales de experiencia de cliente nos estamos centrando en vivir en una burbuja en donde nos encerramos a hablar en nuestros propios términos, ¿no? Y nos olvidamos de hablar del negocio en el lenguaje que el negocio necesita que le hablemos. Yo estoy cansado ya de encontrarme este tema en múltiples foros. Terminamos hablando de journeys, terminamos hablando de arquetipos, terminamos hablando de herramientas, y nos olvidamos que realmente nosotros estamos acá para demostrar resultados de negocios concretos, y las herramientas son el medio para llegar, pero no es el fin. Entonces, esto es un sesgo que es siempre peligroso, y les digo, no está solo asociado a nuestra disciplina, pasa en todos, ¿no? Les pasa a los abogados que cuando terminan hablando como abogados constantemente, nadie les entiende, ¿no? Le va a pasar también a los tecnólogos, a la gente que hace vida en tecnología, y yo creo que con el CX está empezando a ocurrir lo mismo. Entonces, es fundamental que para hablar nosotros el lenguaje del negocio seamos capaces de encontrar cuáles son los nexos que existen entre aquello que estamos haciendo, que podríamos decir que está acá abajo, ¿no? Las mejoras que estamos impulsando, y el éxito del negocio que está acá arriba. O sea, no es lo mismo que yo plantee que yo esté haciendo una iniciativa, por ejemplo, de mejorar el rediseño de una aplicación, o el nuevo estado de cuenta, o un proceso de digital onboarding, simplemente por mejorar el NPS, a que yo hable que realmente eso me va a traer un menor churn, o me va a traer menores costos de operación, a menores costos de adquisición. Entonces, los discursos a veces yo los veo un poco desconectados de la realidad de negocio. Hablamos de mejoras de satisfacción, hablamos de mejoras, de reducción del esfuerzo, y en realidad deberíamos hablar de cuál es el impacto que lo que estamos generando está trayendo sobre el negocio, que es lo que verdaderamente le importa al negocio. Y eso hace la necesidad de que hagamos un esfuerzo por traducir nuestras iniciativas en entender cómo eso impacta en la calidad de la experiencia, qué comportamientos del cliente vamos a incentivar que finalmente van a traer
un mayor éxito del negocio. El éxito del negocio siempre va a venir determinado por aquellos comportamientos que nosotros queremos incentivar a través de una mejora en la experiencia. Así que eso nos lleva al segundo punto, que es el hecho de que debemos ser capaces de elegir la herramienta adecuada. Ese es otro punto también donde veo que la gente a veces se estanca, ¿no? Porque usan una espada para cortar flores, ¿no? En algunos casos a veces se necesita ser veloz, en otros casos necesitamos mayores niveles de precisión y la idea es que nosotros podamos ser capaces de seleccionar el abordaje correcto para poder tener este tema. Aquellos que se obsesionan con la precisión, con frecuencia tardan mucho después en poder demostrar los resultados y existen abordajes que pueden ser más precisos para esto, pero van a tomar más tiempo y a veces necesitamos una bala rápida para matar al lobo, esa bala de plata que necesitamos para poder demostrar qué es lo que estamos logrando. Entonces, existen distintas formas de poder abordar esto. Hay distintas maneras de poder hacer un estudio de economía de la experiencia. Algunos son más profundos que otros y obviamente algunos ganan más precisión. Yo puedo a partir quizás de trabajar con declaración de intenciones, por ejemplo, que es cuando yo le pregunto al cliente qué haría en el caso de que su experiencia se mantenga de una manera, ¿no? Generalmente esto se hace a través de encuestas. Y yo puedo trabajar, hacer un estudio de ese tipo, partiendo de las declaraciones de intenciones, pero desde información sectorial, tomando algún benchmark. O lo puedo hacer con información de la compañía. Yo puedo tomar una base de mis clientes y hacerle esa pregunta quizás dentro de una encuesta en particular. La ventaja de esto, que lo que tiene es que son más rápidos de operar. Pueden alcanzar un análisis de experiencia o de economía en unas 3 semanas a lo sumo y dan argumentos rápidos como para que nosotros podamos justificar al menos unas primeras líneas de cálculo de lo que sería un retorno de inversión. Y después yo me puedo basar también en estudios que sean más sustentados en comportamientos reales. Cuando hablo en comportamientos reales es en entender cuáles son los verdaderos impactos que existen a partir de la experiencia que estamos brindando, analizando números duros del negocio. El tema acá es que es más complejo poderlo tener. Es más preciso, sí, porque las personas a veces dicen algo en una encuesta y después hacen otra cosa. Y esto tiene un mayor nivel de precisión, pero van a tener que analizar muchos mayores volúmenes de datos, van a tener que trabajar con enfoques que quizás son un poco más complicados para arrancar y que van a terminar demorando la toma de una decisión. Entonces, acá lo que hay que saber es elegir la mezcla correcta e incluso se pueden hacer mezclas entre temas de comportamiento real y declaración de intenciones para lograr quizás un poco más de precisión, pero basado en una declaración de cliente. Eso nos lleva al tercer punto, que sería, es fundamental que nosotros seamos capaces de alinearnos con objetivos que estén claramente definidos por el negocio. O sea, de vuelta acá no tenemos enfoques únicos. Nosotros podemos abordar el estudio empleando distintos tipos de indicadores y comenzando por encontrar sobre todo cuáles son esas métricas financieras que más le van a interesar a los ejecutivos de la organización. Y interesan, ¿por qué? Porque son parte de los objetivos estratégicos. No es igual para todos los sectores, pero yo siempre voy a buscar generar vínculos entre dos cosas. Primero, un indicador de negocio clave. Ese indicador de negocio tiene que ser el que le mueve la aguja al equipo ejecutivo. Si yo estoy en un sector en donde de repente, por ejemplo, me interesa sostener el tiempo de vida del cliente, como puede ser los seguros, porque yo dependo realmente de que el cliente permanezca siendo cliente por más tiempo, yo probablemente tenga que buscar un indicador como un lifetime value. O si yo estoy en un sector en donde de repente, por ejemplo, como el retail, me interesa la repetición de compra, yo debería apostar por irme a buscar ese tipo de indicadores. O si yo estoy en un sector, por ejemplo, como entretenimiento, tipo, o las telcos, en donde las bajas pueden ser un dolor de cabeza por la fuerte competencia que enfrentan, el churn rate puede ser un indicador duro del negocio al que yo apueste a trabajar. Ese indicador de negocio con el que yo voy a apuntar y que tengo que elegir, lo tengo que complementar con algún indicador de comportamiento del cliente. Cuando hablo de indicador de comportamiento era lo que debíamos hacer hace un par de láminas atrás, es qué cosas podemos hacer dentro de lo que tenemos acá para impulsar ese tipo de comportamientos, como la preferencia, por ejemplo, que es el hecho de que nuevos clientes me escojan por la promesa de una buena experiencia, por el share of wallet, que es el porcentaje del presupuesto mensual que yo puedo destinar a los gastos de una compañía como cliente, o mi disposición a pagar un precio premium, o el hecho de cuántos negocios me genera por nuevas recomendaciones, o nuevamente el tema de la permanencia, ¿no? ¿Cuántos clientes están dispuestos a permanecer, a seguir siendo clientes de una empresa como consecuencia de las experiencias vividas o abandonarla por las malas experiencias que se puedan tener? Entonces, si la primera vez que ustedes se enfrentan a esto,
o no lo han hecho aún en las organizaciones en las que están trabajando y tienen que tomar esa decisión en este momento, yo les recomendaría, primero, que lo prioricen y segundo, que la forma más sencilla de poder hacerlo es arrancar con una encuesta relacional. Hacer alguna modificación de una encuesta relacional o lanzar una encuesta relacional simple es la manera más fácil de poderlo avanzar y la más rápida de obtener los primeros vínculos económicos. Y hay estructuras que podemos aprovechar para eso. O sea, yo les traje algunos ejemplos del tipo de preguntas que se pueden trabajar. Por ejemplo, si yo quisiera en este caso evaluar de esos escenarios de comportamiento, temas como permanencia, yo podría hacer este tipo de preguntas. Yo podría en ese caso decirle al cliente dentro de la encuesta relacional, si tu experiencia con la empresa se mantiene igual que hasta ahora, ¿estarías dispuesto a seguir siendo cliente en una característica dicotómica, tipo sí o no? Y ahora, ¿por qué no estarías dispuesto a seguir siendo como cliente nuestro? O si yo quiero hablar temas de recomendación, por ejemplo, yo podría entender si en el último año, en efecto, recomendó o no y a cuántas personas lo hizo. O cuáles fueron los principales motivos por los que eligió a la empresa. O sea, ese tipo de preguntas lo que van a permitir es que cuando yo las conecte con datos reales, os puedo obtener la capacidad de hacer assumptions, de entender qué nexos pueden existir entre una declaración del cliente y lo que ocurre en realidad. Y eso es otro punto importante. Complementen esa encuesta relacional con datos claves del comportamiento real del cliente para mezclar las dos cosas un poco. No solamente quedarme con la declaración, sino tener un poco el dato más fuerte, ¿no? ¿Qué tipo de datos nos puede interesar? Eso va a depender mucho del sector, pero yo, por ejemplo, puedo entender cosas, no sé, si existen reclamos previos y cuál es la antigüedad de ese cliente. Aquellos que tienen ya aterrizada una rentabilidad por cliente, eso es un dato súper clave. Me puede interesar entender el segmento al que pertenece, porque esa apertura me va a dar mayor nivel de detalle. La cantidad de veces que he contactado al centro de contacto, porque yo puedo utilizar ese dato para entender cuánto usa mi servicio y cuánto me cuesta de alguna forma poderlo mantener. Y a nivel de organización es importante tener claro, por ejemplo, ingresos anuales promedio por cliente, temas de market share, temas de la tasa de adquisición, el costo promedio por contacto que puedo tener con un canal determinado. Esa información yo la voy a utilizar para construir suposiciones que las partes interesadas me van a decir a mí al final si las puedo asumir o no. Entonces, todos los casos de negocio, absolutamente todos, se basan en supuestos y esta no va a ser la excepción. Nosotros vamos a tener que hacer extrapolaciones entre lo que estamos obteniendo en nuestros datos de encuesta y los comportamientos reales. Lo importante acá es que al momento de hacer esas extrapolaciones no sean fácilmente cuestionables, ¿no? Lo mejor en este caso es que dejemos claramente documentados todos los supuestos. Yo les traje algunos ejemplos. Supongamos que yo estuviera analizando una empresa, ¿no?, que tiene distintos segmentos y yo dentro de esa encuesta que logré disparar relacional, puedo hacer un análisis como este. Yo puedo ver, por ejemplo, que tengo una tasa de elección por recomendación, que es básicamente las personas que en ese caso me respondieron, que me elegirían por recomendación, que puede variar entre distintos segmentos. El segmento más básico me da, no sé, el 7%, a los segmentos más altos me dice el 15%, mientras que yo puedo extrapolar eso y decir, bueno, si el 7% de mis encuestados lo dijo, yo voy a hacer un supuesto. Yo voy a llevar eso a cuánto es el 7% de la base de mis clientes green, por ejemplo. Y eso representa 150,000 clientes. Ahí yo estoy tomando una suposición, pero esa suposición me va a permitir hacer otras adicionales, porque yo puedo analizar, por ejemplo, de las personas que me respondieron en esa encuesta, ¿cuánto es el valor promedio? ¿Cuánto valen ellos para la empresa? ¿Cuánto es el revenue que yo obtengo de esas personas? Y a partir de allí, yo puedo obtener una idea de cuál es el valor total por la recomendación que yo puedo obtener. En este caso, no sé, supongamos que el valor promedio fue 4,100 pesos, yo lo llevé al cálculo de 618 millones de pesos que yo podría obtener solamente por ingresos por recomendaciones. Y ese tipo de cosas yo podría llevar a decir cuánto es un monto total que podría obtener de la recomendación o de aquellos clientes que me eligieran por recomendación y hacer cálculos que me lleven, por ejemplo, a suponer cuánto es el total de mi cartera que yo obtengo por recomendación. Entonces es mucho más sólido que yo me plantee con un CFO y le cuente estos supuestos y le diga, mira, el 10% de tu cartera actual hoy en día entró por recomendación.
Entonces, ya tú sabes que el 10% de tu empresa en este momento está en manos de personas que vinieron acá por la recomendación. Entonces, la recomendación vale. No estoy hablando de un NPS que es intangible, que si va en escala de 0 a 10, no, yo le estoy diciendo realmente cuál es el valor para el negocio que esto puede tener. Y lo mismo yo puedo hacer desde otros enfoques. Yo podría tomarlo desde el hecho de entender si las personas han recomendado o no y cuántas veces han recomendado. Yo puedo hacer una extrapolación para calcular en ese caso cuál es el porcentaje de recomendaciones que yo puedo obtener y cuánto valen cada una de esas recomendaciones en función del valor neto que tienen esos clientes en el día de hoy, para poder decir, mira, sabes, cada recomendación que nosotros tenemos nos vale 400 pesos. Es como si hubiéramos tenido 400 pesos de publicidad gratis. Aunque no tan gratis porque tenemos que invertir después para nosotros poder sostener la experiencia. Pero lo que quiero decir es, le podemos dar un valor concreto al hecho de que alguien diga, mira, qué buena es la empresa en la que está, en la que tengo un servicio determinado o en la que tengo contratado un producto, ¿no? Así que yo les traje eso como algunas ideas. La realidad es que los análisis econométricos pueden tomar muchas otras variables. Y yo creo que, bueno, si quieren aprovechamos estos minutos que nos quedan como para que si quieren hacerme alguna consulta lo podamos ver. Así que yo espero que esto, bueno, nos ayude primero que todo a empezar a ponderar las cosas de otra manera y a utilizar los criterios de economía de la experiencia para plantear nuestros casos de negocio. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Dani. No sé si Ale, tenemos algunas preguntas. Perfecto. ¿Las haces, Sofi? Sí. Bueno, la primera pregunta para Daniel es, ¿cuál es la forma más simple de iniciar un proyecto de análisis de economía de la experiencia y qué se necesitaría para comenzar? Datos. Yo creo que lo fundamental en este caso es que se pueda tener la información de partida. La manera más simple es arrancar con una encuesta relacional. Muchas personas ya tienen implementadas esas encuestas. Y si no, es muy fácil de poderlo hacer. Son encuestas cortas, de hasta 8 o 10 preguntas, seleccionar una base, aleatorizarla, disparar. O sea, yo creo que se puede hacer muy fácil, incluyendo algunas de las preguntas que, por ejemplo, les di. Y lo otro importante es que puedan tener datos con qué vincular. Es decir, si yo encuesto a esa gente, que yo sepa de cada uno de los que me respondió, por ejemplo, cuánto me valen. Porque eso me va a permitir después hacer esas extrapolaciones que estábamos hablando y empezar a darle un valor a esto. ¿Sí? Pero son procesos, de verdad les digo, 2 o 3 semanas de trabajo y no más que eso, si se sigue realmente una línea concreta. Perfecto. Y creo que, no sé si hay alguna otra pregunta en el chat. No veo, pero Dani, no sé si vos ves el chat, Dani, ahora. Sí, Pablo dice excelente, Carolina excelente, Giselle buenísimo, muy interesante, muy bueno. Pero bueno, no hay más preguntas. Excelente. Bueno, Dani, un honor que nos hayas acompañado, un placer escucharte. Gracias por cada vez más genio, te dicen acá. Mirá, Ceci, Ceci Buboni. Bueno, un lujo escucharte. Muchísimas gracias. Si les parece, acá hay una, mira, Eugenia, ¿cómo lográs poder acercarte a hacer la encuesta? Ay, espera que se me fue. ¿La estás viendo, Dani? Sí, acá la estoy viendo. Ok. ¿Cómo logras acercarte a la encuesta relacional? ¿No crees que es difícil acercarte al cliente en ello? Mira, no, la realidad creo que la encuesta relacional lo más importante es cuidar las condiciones de muestreo y es la encuesta más simple que podemos disparar. O sea, es la encuesta como que de entre todas, la que menos volumen genera, la que menos costo trae a la organización y la más fácil de poder estructurar. Lo más importante es considerar previamente cuál es la base de clientes a encuestar y tenerla preparado y tener un medio de contacto. Se puede hacer por teléfono, se puede hacer por email, se puede hacer por SMS, pero no sé si con eso estoy respondiendo la pregunta, ¿no? Pero es rápido, o sea, no es una encuesta que tenga muchas complicaciones. Perfecto, acá tenemos otras más. Vale. En este contexto de pandemia, ¿cómo impacta la encuesta relacional? Buenísima pregunta, porque eso es uno de los temas que estamos viendo, ¿no? O sea, generalmente todas las mediciones ahora están recontraimpactadas porque en el contexto de pandemia todo está como los indicadores económicos, como muchas otras cosas, están movidos, ¿no? Yo creería que o sea, para sostener la medición la pueden seguir manteniendo con o sin pandemia, sobre todo para poder tener el resultado,
Hay mucha más gente volcada a lo digital, por lo que yo en algunos estudios he visto que se está volcando en mejores tasas de respuesta, pero no es igual para todos los sectores, ¿no? Entonces, así que no es tan fácil de entenderlo, no es solamente el contexto de pandemia, depende del sector que esté impactado, ¿no? Yo te diría que habría que analizar caso por caso. Perfecto, hay otras más. Sí, estoy viendo. Nadia, ¿qué datos podés compartirnos de tasa de respuesta en mundo digital? ¿Qué canales son los más efectivos? Gracias, Dani. Nadia, mira, la verdad que varía mucho. Yo te diría que dependiendo nuevamente del sector. La tasa de respuesta es algo que viene muy asociado al nivel de engagement que tenga la organización con el cliente y a la calidad de la base de datos. Por eso es que tienes tantos niveles de variación. Yo, por lo general, en términos de email, te hablaría que de entre un 10 a un 15% de tasa de respuesta es alta. Las peores tasas de respuesta que he visto, las he visto en rangos del 0.5 a 1%, que ya te empiezan a afectar incluso la calidad muestral de lo que estás trabajando. Email sigue siendo el canal para mí que está funcionando mejor y que tiene en este momento las mejores tasas, ¿no? Después, SMS se deteriora muchísimo, ya casi que no obtienes tasas muy bajas y tienes que disparar volúmenes ingentes de mensajes para poder obtenerlo. Por ahí veo que WhatsApp me parece a mí que es un canal más experimental, en donde todavía no muchas empresas se están acercando a hacer las encuestas. Por lo que te diría que las tasas que he visto en WhatsApp están alrededor del 2, entre el 4%. Pero no tomen esto como números escritos en piedra, porque varía incluso en función de la localización geográfica, del tipo de empresa, de la calidad de datos. O sea, hay muchas variables que te pueden afectar la tasa de respuesta. Perfecto. Dani, siguen las preguntas. Qué bueno. ¿Querés que te las lea? No, a ver, si quieres, vamos. Aquí tengo Cristian, por ejemplo, que pregunta, ¿en qué momento utilizas herramientas econométricas y qué análisis realizas? ¿Y cómo aterrizas variables macro en los análisis? Mira, puede haber análisis más profundos, Cristian, que lo que yo acabo de mostrar. Yo mostré una versión muy sencilla. Las herramientas econométricas generalmente las vas a desplegar cuando quieres ir a hacer análisis sobre comportamientos reales, sobre variables concretas que tú tengas dentro del negocio. La mecánica es la misma, vas a buscar un vínculo entre un comportamiento del cliente y un resultado económico, ¿sí? Pero es otra onda, no lleva no tiene el mismo enfoque, y yo sugeriría en este caso que lo ideal es que sean abordados con el acompañamiento de un economista, ¿no? Que pueda ayudar en ese caso a la estructura del análisis, al menos de lo metodológico. Yo lo que acabo de mostrar es algo muy simple, que lo que busca es generar a partir de supuestos vínculos entre un resultado de una encuesta relacional que puedes tener y lo que puedes plantear desde algunos supuestos de negocio. Veo a Ceci que me pregunta, ¿qué opinas de la encuesta en el sitio web que salta espontáneamente? Mira, las encuestas que saltan así espontáneamente tienen un sesgo enorme. Yo creo que están buenas como para medir temas asociados como a lo que es la calidad de navegación en ese momento o de la página, pero las interpreto más como un buzón de mensajes, no tienen la calidad estadística como para nosotros hacer comparabilidad con otro tipo de resultados, pues tienes un sesgo en este caso de participación. De hecho, la gente que las ha implementado se va a dar cuenta que tiene o gente muy molesta o gente muy feliz, porque esos son los que generalmente tienden a participar en ese tipo de encuestas, al no tener la aleatoriedad necesaria. Algunas saltan espontáneamente, aleatorizando el momento de ese salto, y le da un poquito de mejor calidad, ¿sí? Y veo otra pregunta de Florencia, creo que ya estoy sobre la hora, ¿vale? Pero tenemos esta, que es, ¿las encuestas con recompensa tienen mayor tasa de respuesta? Sí, tienen mayor tasa de respuesta, pero puedes tener un sesgo asociado al hecho de poner recompensa de fondo. Y ese sesgo viene dado de que los cazarrecompensas los que suelen participar mucho en ese tipo de encuestas. Así que mi recomendación siempre es que las encuestas no estén incentivadas, ¿no? Aunque no funciona en todos los sectores, y hay que entender bien también la calidad del incentivo que se coloca en algunos casos, ¿no? Pero bueno, les plantearía que en ese caso que si pueden no incentivarlas, mejor todavía. Ok. La última pregunta de Florencia, Dani.
Sí. Y después ya seguimos por la comunidad SEM, si siguen las preguntas. Vale, canales distintos al encuestar tienen o generan resultados distintos. Sí, 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 sí. Y eso también es importantísimo al momento de construir un programa de voz de cliente. Utilizan el mismo canal, por lo general, para poder hacerlo, para obtener consistencia en los resultados, porque lo que termina ocurriendo acá es que cada canal tiene su propia tasa de respuesta, tiene su propia tasa de participación, que por lo general viene también muy asociado a las características de la persona. O sea, yo puedo tener preferencias de interactuar con una organización a través de un canal en concreto, y esas preferencias también se permean al momento de encuestar. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando comparemos resultados, no sé, de encuestas que tomamos del centro de contacto versus una encuesta que hicimos, no sé, a través de la web o a través de un correo electrónico, porque van a variar las tasas de participación, van a variar las tasas en este caso de respuesta, y eso te termina afectando también el resultado. Sobre todo también porque varían las personas que participan en la encuesta. Perfecto.